Durante muchos años, los que vivíamos en Palafrugell, Palamós y esta zona del Baix Empordà, pasábamos por esta carretera para llegar hasta la playa de Pals, que era donde estaba la emisora Radio Liberty. De 3 cintas VHS que se grabaron entre los años 90 y 2000, se han sacado imágenes, diversos trozos de cada una, y se han puesto juntas para hacer una visita virtual seguida de cuando la emisora estaba viva. Al ser distintas cintas de distintos años, verán que hay imágenes que aparece por ejemplo, un plato de parabólica, luego desaparece, vuelve a aparecer. En la descripción del vídeo, uno de los links es de un vídeo igual, es el mismo vídeo, pero con la voz de mi hija. Es mucho más bonita que la mía y lo más importante, se la entiende cuando habla. Esta es la puerta de entrada principal. Aquí hay el microbús por donde entrábamos los fines de semana o los días festivos. Ahora por el sol, la luz que hay parece que es la tarde, y por la tarde, a las 4 de la tarde, parece que sea. Esto era un sábado, un domingo o un día festivo, porque si no, entre semana se venía con el autobús de la Sarfa. La Sarfa era una compañía de autobuses y el nombre Sarfa era el nombre de la compañía, pero se la conocía como Sarfa, los autobuses. Ahora viene la Sarfa, no viene la Sarfa. Este es el grupo B. Es el que estaba primero, el que se veía nada más llegar a la puerta o desde antes, es el grupo B. Era similar al grupo D. Ya estamos dentro del recinto. Hemos atravesado los 3 portales. Las cámaras de vigilancia nos han seguido hasta la entrada, hasta que hemos llegado aquí. La vigilancia era extrema por todos lados. Y este era el edificio diésel, el primero que se veía nada más entrar a mano derecha, con el transformador de entrada y tal. Su nombre correcto quizás hubiera sido central de energía o algo parecido, o central de distribución, o edificio de distribución de energía, algo así. Pero se lo conocía más por el nombre de diésel, por los motores diésel que tenía dentro para los generadores. Este es el transformador principal de entrada. Llegaba a 25 kilovoltios desde Palafrugell, una línea exclusiva que se instaló y pagó Radio Liberty, o Ancolip, o la compañía que tuviera primero, porque tuvo varios nombres, y la convertía a su salida a 2400-2500 voltios. O sea, generamos en 2450. Aquí había 5 motores enormes, muy grandes. Eran motores de diésel, de barco, y a los que se les acopló un generador. Luego vi al fondo, que no se ve, uno pequeñito, que era para casos de emergencia. Cuando la luz marchaba, había preparado uno de estos para arrancar y dar servicio mínimos, para luces, cámaras, refrigeración de los motores, pero si este no arrancaba o fallaba el arranque,
Entonces se ponía en marcha un pequeñito que era para puertas y luces, para mínimos, servicios mínimos y cámaras, sobre todo para seguridad también. Esos grandes, el motor de arranque, digamos, era un bombón de aire comprimido. Lo que movía el motor para arrancarlo era un depósito de aire comprimido, que es este que se ve aquí, unos negros que se verá luego. Este fondo negro que se ve al fondo, depósito negro, es donde estaba acumulado el aire y, claro, y lo gastaba todo al arranque. Por eso, si fallaba, se tenía que volver a preparar de forma manual. Por eso solo tenía un intento. Pero las veces que falló, estando yo allí, jamás falló el arranque. Para poder funcionar toda la emisora, los transmisores con pleno rendimiento hace falta los 5 motores sincronizados en fase, se ponían en fase de forma manual. Este es el motor, aquí se puede ver los dos compañeros, ya se puede ver la altura que es más alto que los dos. El tubo de escape para salir los gases. Este es el generador, se puede ver la persona que es bastante, ese motor tiene 1 metro mínimo, bien alto. Esas cajas que hay aquí en la izquierda y los aisladores era el material que llegó para poder poner en marcha los transmisores nuevos que nunca se pusieron en marcha, evidentemente. Estaba aquí llegaron y de aquí se destruyeron o se enviaron a donde fuera, pero evidentemente no se usó para el fin al que se trajeron. Ahora estamos en la parte del mismo edificio diésel, pero en la sala de control. Aquí hay los armarios con conmutadores, con protecciones, con medidores, registros de corrientes, de tensión, de todo. Recuerden que son 3 cintas distintas de distintos años, por eso ahora marca el 92, antes marcaba el 2000. Es porque hay 3 cintas de distintos años que se han montado. Esto es el panel de control. No sé bien cómo funcionaba porque no era mi sección, pero era un panel de control. El panel de control, vamos. Como pueden observar, este panel de control era 100% artesano. No se quedaba colgado cuando hacía falta operar. De la cinta se ha dejado el sonido original tal cual, sin tocar nada, ni añadir ni quitar sonidos. Lo que se oye es lo que hay en la cinta original. Estos son registradores de cada transmisor, de cada serie. En este caso el General mide la corriente, supongo que los amperios, el consumo. Del General, aquí el Marconi. Abajo hay otro que debe ser veremos cuál es. El Continental Serie 7.
que por el consumo parece que van los dos transmisores 71 y 72. Y ahora a la derecha pues habrá la serie 8, que como se ve marca la mitad que el otro, por lo que solo iba uno de los dos transmisores, o el 8.1 o el 8.2. Pero no, ya verás. Pero aquí nos hemos bañado más de uno, ¿eh? Esto eran balsas que contenían agua para refrigerar los motores diésel. Se las llamaba piscina. Ya ha sido el comentario de que parece ser que muchos de ellos se bañaban. Yo nunca me bañé, ni lo sabía. Me he enterado por este vídeo por este comentario, de que parece ser que se bañaban algunos compañeros. También lo mismo, en vez de llamarla balsas de refrigeración o algo así, se la llamaba pues piscinas. Casi todo, muchas cosas tenían nombres así propios, para que eran más familiares, más de estar por casa. Era un pequeño taller para hacer el mantenimiento de los equipos. Las celdas de aquí habrá protecciones o aisladores o parecen seccionadores, parece esto. Y digo, no es en mi zona, no sé bien lo que había. Ahora estamos fuera, estamos frente de Continental. Perdón, frente al edificio principal, más o menos por la sala Continental, pero en la calle. Esto es la antena fantasma. Este grupo que ahí se ve detrás era el grupo A. Estas son las 4 líneas de arriba, son las 4 líneas de Continental, 7172, 8182. Y abajo pues a la izquierda el Marconi y a la derecha el General. Este tubo que se ve metálico era el balón del General Electric. Entra en el edificio J. Aquí aparece la antena fantasma y a su derecha pues los radiadores y ventiladores para su refrigeración. Este, recordemos, sigue siendo el grupo A. De entrada, desde la entrada, el orden del grupo era grupo B, A, C y D. El A y el C eran idénticos, sí, eran 100% intercambiables entre ellos. Y al final de todo, pues el grupo D que aparece ahora en pantalla. Eso no hace falta ya decirlo porque todo el mundo lo conoce. Era mi preferido, la verdad. Era sobre el cual se ponía el megavatio del Continental. Estas dos antenas parabólicas eran las primeras que se usaron para recibir los programas por satélite. La de la derecha era la de Telefónica. Desde el año 89, cuando yo entré, ya estaba ahí. Debe llevar un año más o menos. Y era un satélite alquilado a Telefónica, por el que llegaban los programas. Anteriormente llegaban por vía teléfono. Luego más adelante ya se puso, Radio Liberty usó su propio satélite a través de sus propias líneas o su propio canal a través del Eutelsat, si la memoria no me falla, para posteriormente en el 95, cuando pasó a formar parte de la IBB-BOA, que se puso en las antenas más grandes que ya se han visto en otros sitios. Pero aquí todavía no están, en esas cintas no están. En esta parte por lo menos. Ignoro si alguien cogió un pez para comérselo, pero si se bañaban en las piscinas de diésel, igual alguien cogió un pez para comérselo también, no me extrañaría. Esa antena era la telefónica, la que falta, digamos, a tu izquierda era la de Eutelsat, que se puso más adelante, quizás en el 91-92. Esta era la entrada principal al edificio principal. Aquí aparecerá ahora el robot que se montaron aquí los compañeros con trozos de aisladores, una válvula y algún medidor, parece ser.
Como se ve, la rotonda esta, la plaza, estaba bien cuidada a tope, estaba todo. Había jardineros en plantilla que cuidaban todo el recinto. Recordemos que había jardineros, electricistas, paletas, albañiles, pintores, carpinteros y todos los servicios. Era una pequeña ciudad con todos los servicios necesarios en plantilla. Hasta el año 95. Esto que se ve a su izquierda es como cenicero, es un pistón de uno de los motores diésel, que se convirtió en pistón. Bueno, hay otro aquí, otro a la derecha, otro cenicero. Esto es la centralita, la recepción. A la izquierda las escaleras que llevan al piso superior, oficinas, y a la izquierda el restaurante. Este era un Belén que se montaba cada año por Navidades. Cada año por Navidades se montaba un Belén. Ignoro si era el mismo cada año o cambiaban las casitas de sitio o la decoración. Qué majo, ¿eh? Qué majo ha quedado este año, ¿eh? Esta es la maqueta de la emisora, que era fabulosa, y cuando se cerró fue a parar a Radio Nacional de España en Palau de Plegamans. Todo lo que entraba, cualquier cosa que entraba por esta puerta, pertenecía a Radio Nacional. Por lo tanto, se fue a Palau de Plegamans. Las fotos que tengo en la página web son tomadas en el Palau de Plegamans, pero a día de hoy, año 2020, desconozco por completo si existe, si no existe, si la han destruido o se la han quemado. Este teléfono rojo no comunicaba con el Kremlin, pero supongo, imagino, creo recordar que sí con el Master Control de Múnich para una línea directa para alertar sobre fallos, para cortes y poder comunicarse de forma rápida. Esto estamos en Ampex ahora. Es donde entraban las cintas de audio o las líneas telefónicas o posteriormente al satélite. Aquí ya estamos con el satélite y ya está, pero es Ampex, sigue siendo la sala Ampex. Este grabador de la derecha grababa todo lo que salía por antena, quedaba registrado. Ahora mismo giran las bobinas de abajo y automáticamente a las 0 horas cambiaban las cintas, se pone en marcha, en este caso lo de arriba, para dar tiempo a cambiar las cintas. Así siempre se podía grabar todo desde el segundo 0. Al fondo se ven los reproductores Ampex, que son los que daban nombre a la sala Ampex, por la marca de esos grabadores. Este era un Telex, el precursor del fax. En aquella época, para los millennials, no existía internet ni los faxes aún. Ahora hemos dado un salto en el tiempo, estamos en el año 2000, y estamos en la misma sala Ampex, pero ahora se llama Master Control. Nuevo Master Control se llama ahora. En el año 93 más o menos se eliminó la sala Ampex y el Master viejo. El Master Control viejo se eliminó y se convirtió en el nuevo Master Control ambos, las dos salas en una sola, con equipamiento más moderno. En vez de un operador de Ampex había un ordenador que hacía las conmutaciones de líneas y desde aquí se controlaba todo. Así como anteriormente de Ampex se iba a Master y de Master se enviaba transmisores, ahora desde aquí ya se enviaba todo a transmisores. Estos son los racks de recepción y emisión de satélite que se instaló en el año 95, cuando formó parte de IBB-UBOA. 5 racks, sí, 5 racks para una antena satélite. Lo que hoy en día seguro que con la cuarta parte se consigue muchas más cosas. Pero recordemos que al año 95
aunque esta cinta está en el año 2000, pero se instaló en el año 95, y en aquella época pues esto era tecnología punta. Han pasado 25 años desde entonces. Bueno, esto hoy en día ya es obsoleto, es pieza de museo ya. Pero en aquel momento era tecnología punta y súper complicado de funcionar. Ya ven los sistemas. Había aquí, a través de esta regla de la izquierda, era la emisora, que podíamos emitir voz para hablar con otras estaciones o con voz Master Control de Múnich o de Praga, y al mismo tiempo era que teníamos internet con antena, luego veremos, la antena pequeñita de las dos. Internet que, si no recuerdo mal, eran unos 8 megas de bajada en el año 95 estamos hablando, recordemos. Estos son los racks para entradas y salidas de líneas. Aquí entraban las líneas de satélite y salían hacia los transmisores para poder hacer conmutaciones con puentes si se estropeaba la matriz automática y además fallaba la manual, que se ve un poco a la derecha. En fin, siempre había un plan B y un plan C para poder emitir, aunque sea haciendo puentes con cables. Todo eso se montó, algunos equipos también, se montaron aquí, esta matriz manual se montó aquí por personal de PALS. Estos eran ecualizadores para cada idioma de los países del este. El monitor de la derecha era de la antena fantasma. Para monitorizar cuando se ponía un transmisor, al leer las lecturas que daba la antena fantasma del transmisor que había conectado a ella. Aquí este aparato que veremos, lo que pone Sentinel, era dos cintas DAT que sustituye al grabador de 24 horas, aquel que tenía bobinas tan grandes. Hoy en día con un MP3 habría hecho lo mismo. Esto aquí arriba, si no recuerdo mal, son receptores de satélite del Eutelsat. Fueron los que hubo entre los de Telefónica y lo que puso la BOA. Estaban en servicio, pues hacía falta usarlos en caso de emergencia. Esto metálico eran marcadores telefónicos para conectarse vía teléfono al Master Control de Praga en caso de que fallaran todos los satélites. No recuerdo si se usó una o dos o tres veces, no más. Se había hecho también aquí en PALS todo de diseño y montaje aquí en PALS todo. Al igual que los cables, todas las soldaduras, cada cable, todos estos racks lo montó el personal de PALS. O sea, no entró ninguna empresa externa a montar nada de aquí. Se compraron aparatos, lo que hacía falta, y se montó aquí todo. Estando en servicio de la emisora. Mientras estaba radiando, se montaba el nuevo máster. Cuando se hizo el cambio, se hizo de forma transparente, que nadie notó que se había cambiado de Master Control.
Está la consola de Master Control. A primer término vemos el ordenador. En aquella época, pues creo que iban dos, o como mucho Windows 95, que era el que controlaba la matriz de audio, la automática. Se programaba con el ordenador y a cada hora exacta hacía los cambios de idioma. Lo que antes hacía una persona, ahora lo hacía el ordenador. En este momento la línea 4 de audio está conmutada a Marconi, al P5. O sea, P1 era 8.1, P2 8.2, P3 7.1, P4 7.2, P5 Marconi, P6 General Electric. Estos eran los velar, eran medidores de modulación, entrada y salida, y según la posición de los botones también servían como para medir la desviación de portadora. Velar era la marca, al igual que los otros nombres, se le dio el nombre de la marca. Este sonido que hemos oído, el primero era el avisador, los dos eran del avisador, que avisaban, el primero, un cambio de frecuencia o de frecuencia o de antena, cualquier cambio en los transmisores, y el segundo, una alarma, falta de modulación o error de frecuencia. Esto es una tablilla del plan actual de la época, claro. Письмо Чубайсу по поводу давнишнего его, но на фоне этой второй войны заявление, что он отключит там энергию Чечни, еще что-то в этом роде. El ordenador de la automatización del General y del Marconi. El General y Marconi se automatizaron al 100%. Se ponían en marcha y paraban solos, programados, pero lo hacía todo 100% automático. Continental no se pudo automatizar porque era demasiado antiguo. Y otro panel de antenas que también se automatizó. Es una fotocopia, digamos, del panel. La misma fotografía que lo que hay en el panel está aquí. Los cambios eran automáticos y también vigilaba si había una antena equivocada o no también. Si había una antena que no debía estar, avisaba. Se podía hacer a cambio manual en cualquier momento, tanto desde aquí como desde el propio panel. Recordemos que esto se hizo en el año 93. Aquí ya tenemos las dos antenas que puso la BOA en el año 94-95. La de la derecha es la grande, mide unos 8 metros, y la izquierda, la que vemos ahora, es la pequeñita, que medía unos 6 metros y medio. La pequeñita esta era la que emitía y recibía, la que se usaba de emergencias en el caso de que fallara la otra. Una estaba un satélite y la pequeñita estaba otro satélite distinto. La grande, la parrilla, lo que es la parrilla del plato, estaba formado por una especie, digamos, tela mosquitera. En cambio, la de la derecha es sólido. Estamos otra vez dentro, en el pasillo principal. Este es el mapa de la cobertura. Evidentemente era más atracción turística que una imagen real de la emisión, pero para mostrar la emisión a donde llegaba, más o menos, según la antena, pero era atracción turística, más bien, para visitantes.
En uno de los vídeos que hay en el canal de YouTube pueden ver cómo estaba en el año 2019, que no se parece nada a lo que vemos ahora. Nadie diría que lo que se ve allí era esto. De todo, desde la puerta de entrada hasta la salida. Por Navidad se celebraba cada año una comida con ex trabajadores que se habían jubilado ya. Se invitaban a todos, venían todos, todo pagado por la empresa, y comíamos aquí todos juntos en el pasillo. En una cena venían camareros de fuera para que el personal de cocina también pudiera comer. Ahora vamos a entrar a la joya de la corona, Continental. A la derecha tenemos la serie 8. La serie 8 recordamos que era su número de serie. A la izquierda tenemos la serie 7, también su número de serie. Eran transmisores que en principio tenían que haber ido en un barco, pero se instalaron aquí. Su año de fabricación era más o menos los años 40, o no mucho más tarde. Esto es la consola CC3, que los servos del Balloon, unidad Z. Es la consola CC2, los servos del transmisor 7.2. Esto es la consola E, los servos del Balloon del 7.1, la unidad L, es el CC1, la consola de control del 7.1. De izquierda a derecha se puede ver 7.1, 7.2, 8.2, 8.1. Cuando un transmisor quedaba apagado, se desconectaba, cuando apagábamos nosotros decíamos que lo tirábamos. Cuando se caía porque había una sobrecarga, un fallo de corriente, lo que sea, que se apagaba solo, decíamos que se había caído. Pero siempre, en cualquier caso, de los dos sonaba el claxon que hemos oído antes. Esto de vista aérea, está aquí el compañero que filmó esto, está subido en un elevador, es el ruido que se oye de fondo, para ver la vista desde arriba. Los drivers, que se ven tan pequeñitos, eran más altos que nosotros, medían 2 metros o más. Aunque aquí parece que sean bajitos, pero eran muy altos, comparado con lo que se ve. El resto del transmisor, pues ya más. A la derecha tenemos el 8.1, esta unidad serie 8, luego al fondo está la serie 7. A la izquierda al fondo es las unidades de control auxiliares de la serie 7 y la serie 8. El rack central. Se ha de agradecer a los compañeros que filmaron esto, que grabaron estas imágenes, porque desde luego sin estas imágenes habría sido imposible ver lo que era la emisora por dentro. Por supuesto que estaba prohibido filmarlos. Esto es el driver, la unidad A, el driver del 8.1 en este caso. De aquí entraba lo que venía del sintetizador, la frecuencia, y del master control del audio. Sacaba una potencia de unos 5 kilovatios. Estas son las válvulas, las 4000A, 4-1000A. Las finales. Si se conectaba una antena a este driver, se podía radiar. De hecho, se radió algún tiempo debido a dinero, a que no había dinero para pagar la luz, más o menos, que se radió con el milivatio. O sea, se conectó una antena al driver y se radió el milivatio, 5 kilovatios. Yo no estaba aquí. Eso era el modulador, los 840 creo que eran esas válvulas finales. 4-5, había una previa y las 4 finales creo que eran 847 o algo así. 847 me parece recordar. Esto es la fuente de la alimentación del driver. Aquí son diodos BY255 127. Sí, se montó aquí. Anteriormente habían válvulas de vapor de mercurio como rectificadoras.
que lo mismo pero opuesto, el 8.2 y el 8 del driver. La unidad del rack central, que vi los sintetizadores, el control de temperatura, los coolers, el osciloscopio para hacerlo el megavatio, para enfasar los transmisores, y el claxon que hemos oído. El claxon que sonaba cada vez que el transmisor se seguía. Aquí aparecerá a partir de ahora muchas veces ese técnico, es el que más aparece. Evidentemente había muchos más, pero como se jubilaba, se le grabó como homenaje pues un vídeo, y gracias a esto pues podemos ver escenas que si no hubiera sido imposible de ver. Por eso casi siempre sale él, es el que más aparece por esto. No es que fuera el único que trabajaba, pero en ese caso, por suerte, pues tenemos estas imágenes gracias a este hecho de que se jubiló. Esto era la unidad Q, el osciloscopio. Se estaba ajustando el transmisor para alguna prueba, algún ajuste, alguna verificación. En el osciloscopio tiene que salir una redonda lo más perfecta posible, o bien, según la posición de los mandos, una barra inclinada a izquierda o a derecha, una barra inversa o una barra, digamos, normal, a 45 grados, que veremos más tarde, y se está ajustando de forma que el círculo sea lo más perfecto posible. Se ajustaba, digamos, los dos lados, los pasos, cada paso. Se ajustaba cada paso de forma individual. Esos medidores, el de la izquierda de 0 a 10, era para mirar la potencia de salida que había, el output, y el de la derecha era el reverse del driver. O sea, el reverse del driver respecto al transmisor, la entrada del transmisor. Aquí estamos ajustando las figuras anteriormente mencionadas, y aquí cambiando esto se ve esta barra horizontal que tiene que marcar 45 grados y no verse doble. En este momento están todas las protecciones eliminadas para que se pueda poner en marcha el transmisor con la puerta abierta y se pueden hacer los ajustes pertinentes, quizás distorsión, realimentación o ganancia. Esta era la sección del MA. Aquí entraba del driver la señal. En este caso parece que es un 7.2 o un 8.2. Hay el conmutador de separate o combinate. Separate era cuando iba él mismo con el driver del 7.2, por ejemplo, y combinate cuando iba junto con el 8.1 o con el 7.1 para hacer 500 kilovatios.
Aquí vemos la válvula, la ML5681. Recordemos que Picos y Carrier tienen una muy similar, la ML5682. Este bastón era la toma de tierra, importante ponerlo siempre. Esto era el ventilador que enviaba aire para refrigeración. Antes de meter la mano aquí, había que poner siempre el bastón, siempre. Esto es la válvula. La placa abajo, y arriba filamentos y reja. Esas válvulas se podían reparar. Se enviaban a América, cortaban el cristal, cambiaban filamentos, el cátodo, el filamento placa o lo que sea, y los filamentos era el cátodo. Y volvían a juntar el cristal y se enviaban reparadas. Eran las únicas que se reparaban, las otras no se podían reparar ninguna. Estas las del MA y las del Carrier y Picos. ML5681 era MA, 5682 era Picos y Carrier. Estas se reparaban en América. Son las cuchillas, los conmutadores de banda se llamaban así por la forma parecida a la cuchilla de afeitar. Esta es la bobina principal. Con las cuchillas se hacían pues el cambio de banda. La bobina estaba refrigerada por agua, con agua estirada, que al mismo tiempo refrigeraba, esta misma agua era la que refrigeraba las válvulas. La bobina interplate va de la placa del Picos a la placa de Carrier. Ese tambor central giraba e iba cortando o alargando la bobina. Como os he visto, hay un bastón también para poner a tierra. Y esta es la bobina intergrid. También de reja a reja entre Picos y Carrier. Carrier. Esto es el Carrier, esto es el Carrier, la bobina por abajo. A la izquierda ese tubo de porcelana era la salida de agua, o quizá la entrada de agua destilada para refrigeración. Las bolas de descarga, pues se veía una sobretensión, el bastón de tierra, como se ve aquí el gancho para engancharse y que se quede cogido. La bobina interplate. Otro bastón de descarga, otra bola arriba para arcos. Este tubo rojo de la parte de arriba, este tubo de una chimenea para el extractor que hay arriba para facilitar el desalojo del calor generado. Solo estaba en Carrier, en las dos partes de Carrier. No sé si se puso aquí o era original del Continental. Me pareció oír una vez que se acopló aquí en Valls, que originalmente no venía, pero no estoy seguro. Ahora estamos sobre la unidad de los balloons, la unidad Z, arriba de todo, es la vista desde arriba de todo esto. Lo medio que se ve es el rack central. A la derecha serie 7. El balón de la serie 7 a la izquierda. La puertecita daba acceso a la salida, las antenas, a la parte de la salida de las líneas. Y a la derecha es la serie 8. Estos son los transformadores de la serie 7. En el lado opuesto están los de la serie 8. Esto al fondo recordemos que es el grupo A, el edificio J, donde está la conmutación de las antenas. Las válvulas rectificadoras de 15 kilovoltios. Estas eran de reserva, cuando llegué ya no estaban en servicio, pero esas debían mantenerse calientes para cuando entraban en servicio, porque si no eran continuamente arcos, eran muy inestables. Se sustituyeron por estos racks
esta serie de diodos que se hizo aquí en Pals. Creo que fue sobre el año 87-88, un poco antes de que llegara yo, que se pusieron. Y fue un gran alivio porque eran muy inestables aquellas válvulas. He oído de que era día sí, día también, momento sí, momento también, saltar arcos sin tener problemas. Se guardó como recuerdo, como emergencia por si acaso, pero nunca se usó ya las válvulas. Eran los TQ91. Eso es la vías, la fuente de limitación de vías para la serie 8, parece ser. Esto anteriormente, los rectificadores anteriormente eran válvulas de vapor de mercurio. En la parte posterior había los transformadores, bobinas y otros circuitos de la fuente de alimentación. Los medidores de las tensiones o corriente, no me acuerdo bien lo que eran. El esquema general de una serie entera, los auxiliares, conmutadores, contactores, bobinas, los servos, todo el circuito continental, el circuito auxiliar de Continental estaba aquí reflejado, todo. Era muy sencillo buscar cualquier componente para localizar una avería en los equipos auxiliares del Continental. Medía sobre un par de metros de ancho bien buenos y fue dibujado a mano, pieza a pieza, línea a línea, raya a raya. De derecha a izquierda, S1J, S2J, S2J y S1J. Primero serie 8, después serie 7, opuestos. S1J era el conmutador e interruptor principal de los 15 kilovoltios. De hecho, de los 2450 que provenían de diésel a la primaria del transformador. Y el S2J era el interruptor principal de la baja tensión del Continental. Ahora estamos en la sala del convertidor, dentro de lo cual había la unidad P, que es la que está dentro de esta reja. La sala convertidor tiene un convertidor de 50 a 60 ciclos. En España había 220 50 ciclos y los equipos estaban preparados para trabajar a 110 60 ciclos. Entonces había un motor, un embrague en medio y un generador para generar la tensión para las bobinas y circuitos auxiliares del transmisor. Se sustituyó enseguida por los componentes afectados, se cambiaron enseguida, se adaptaron enseguida a 110 50 ciclos, porque este convertidor tenía problemas día sí y día también. A la derecha, en la reja, dentro de la jaula, hay condensadores de filtro, resistencias para suavizar el arranque, así como las líneas de alta tensión, como se puede ver en el techo, en la parte superior. Esta era la unidad de disparo rápido, y la line shorter. Creo recordar que la unidad T, pero no estoy muy seguro. Total, era un triac muy bestia que metía 15 kilovoltios a tierra. Para cuando había una sobrecarga, un problema o un arco en el equipo, esto tiraba los 15 kilovoltios a tierra y protegía el equipo de males mayores. La bombilla es para mantener el ignitrón caliente y evitar inestabilidades. Esto era el step start de los filamentos. El retardo, los filamentos entraban con unas resistencias y esto puenteaba las resistencias para los filamentos, que no entraran de golpe. Esta es la parte posterior de la unidad G de la serie 8. Como se puede ver en estos racks, se podía entrar dentro a hacer las reparaciones, hacer el mantenimiento de los contactores. Es el mismo de la derecha, por la parte posterior era. Esta palanca roja, este conmutador estrella triángulo de los 15 kilovoltios. Se pueden poner 15 kilovoltios o 7 kilovoltios y medio o la mitad más o menos. La estrella triángulo para reducir tensión, para hacer trabajo de mantenimiento, de pruebas o averías.
Ahora entraremos en la sala de refrigeración. Esta primera sala son los depósitos de agua destilada. Hay 3, al fondo el serie 7, al medio reserva, el central, y a la derecha y el de la serie 8. Eran unos 7-8 mil litros. Ahora se verá, a ver si se ve. Unos 8.000 litros, si no recuerdo mal. No, perdón, 5.500 litros. Unos 6.000 litros deben ser. Los 3 iguales. Y el de medio servía para dar de agua a cualquiera de los otros dos, o al General o a Marconi. Anteriormente el agua se destilaba aquí, el agua de pozo se destilaba aquí con una destiladora, pero últimamente ya se compraban cubas, sería más económico, más rentable y más práctico. Eso es la sala de coolers. Había 5 ventiladores con 5 radiadores. El central de reserva para 8182, reserva 7271. Al igual que bombas de agua, había 5 también, uno de reserva para eso. Esto, cuando estaba en marcha, era imposible entrar aquí sin protección de los oídos. Ya se ve el tamaño de estos ventiladores, ya se puede imaginar el resto. Si el soporte ya es más de un palmo, hacían más de 1 metro de diámetro. Esto cuando giraba hacía muchísimo ruido. Estamos ahora en el Master Control viejo, como podemos ver en el calendario, el año 91. Aquí había una persona, en Ampex había un técnico, aquí en el Master viejo otro técnico. Aquí vemos el fondo panel de antenas, que era el mismo que había en los últimos años. El rack de la antena fantasma. Eso de la derecha era una tablilla móvil de la programación. Indicaba frecuencias y antenas. La señal de Ampex venía aquí y de aquí se enviaba a los transmisores, cada una a lo suyo correspondiente, según el programa activo. Para monitorizar la señal que salía del transmisor, la modulación, había esos aparatitos rectangulares que hay en la parte superior de la consola, que era una especie de osciloscopio que salía un triángulo horizontal. Se lo llamaban paneloscope. Aquí ya se ha modernizado el panel de antenas, está modernizado, ya está automatizado, pero siempre se dejó de forma que se pudiera hacer de forma local, de forma manual, se pudieran hacer los cambios siempre. Pero digo, nunca hizo falta recurrir en caso de emergencias, porque nunca falló esto.
Nunca falló el sistema automático, nunca falló. Este panel de antenas por la parte interior delantera. En la parte posterior, pues tantos contactores, disyuntores, hay el mismo número de contactores en la parte posterior. La luz blanca indica que tiene un transmisor conectado, y el que no tiene ninguna luz es que no tiene ningún transmisor conectado. Una modificación que se hizo en este panel a principios, que se amplió, lo hizo, pues mira, precisamente este técnico que aparece más, que se jubiló, en marcha, estando la estación en servicio. En la página web se ve el panel de antenas antiguo y luego ya este moderno, que se ve que se dobló los caminos posibles de transmisor a antenas. Y se hizo estando la estación en marcha, sin parar. Aquí el máster este ya no está en servicio, ya no hay personal, digamos, aquí. Hay antenas que tienen luz y transmisores que tienen luz. Lo que está apagado es que no tiene antena, y el piloto rojo que se ve es que está on air, está al aire. El General Electric, de los transmisores antiguos, era el más moderno de todos. O sea, así como el Continental, más o menos su fecha de fabricación era 1940 más o menos, según he oído siempre, o 50 quizás, pero era bastante antiguo. Este era mucho más moderno, era mucho más moderno ya. Y este transmisor en sí. Esta imagen es el transmisor antes de ser automatizado. Es 100% manual aquí era. Se tardaba unos 10 minutos en hacer el cambio de frecuencias. Ahora aquí cambia el vídeo, es más moderno este. Aquí está automatizado, ya se ve que el primer amplificador es diferente. Ya se ven los displays de esto. Los displays. El sintetizador está aquí en el propio transmisor igual que antes, pero ya moderno. Y el cambio de frecuencia, una vez automatizado, era de 1 minuto. Pasó antes de necesitar 10 minutos para cualquier cambio de frecuencia a 1 minuto una vez automatizado. Aquí estos displays de LEDs eran contadores de 0 a 10, para tener una referencia. Recuerden que este sonido que se oye, este pitido, es el avisador, que está alertando de que en un par de minutos hay un cambio de frecuencia, de antena o de todo a la vez. Estos son los medidores del modulador. Los superiores eran para ajustar la corriente de reposo. Esto era el modulador. Aquí es donde murió un técnico en una reparación. Era muy peligroso ese modulador. Era muy rebuscado. El acoplamiento en continua. La tierra no era tierra. El negativo no era tierra. Eran 2 o 3 kilovoltios. La tierra era menos 2 kilovoltios. Era muy peligroso. Había que ir con 100 ojos. Muy al cuidado cuando había una avería aquí dentro. Y complicada que era. Incluso el sistema de refrigeración era el vapotrón. Era muy complicado también. Esa pletina roja que hemos visto en el suelo era el chasis elevado, era el tierra, pero el tierra, había tensión en esa tierra. Estos son los rectificadores de la parte de RF, de lo que es el transmisor del transmisor en sí, no del modulador. El modulador los llevaba en su interior, en el propio cubículo. Estos eran los rectificadores de alta tensión o baja tensiones del transmisor. Ya de origen ya eran así en estado sólido.
Aquí arriba, esto que se ve metálico arriba, era la salida de aire, el aire caliente que soplaba el cooler, el ventilador, que veremos. No sé si lo veremos. El aire, un ventilador para enviar aire. El aire caliente salía por allí. Eso es la celda de fuerza. Aquí vienen los transformadores. El problema de los días húmedos era la humedad. Ese transmisor era muy propenso a tener arcos por culpa de la humedad. El único. Los otros no eran tan delicados. Este sí. Este había que cerrar siempre las puertas y vigilar mucho la humedad porque a la mínima saltaban arcos por todos lados. Los transformadores, bobines de filtro, lo mismo que igual que Continental, el bastón por delante siempre, descargando antes de tocar nada, aunque no se toque nada, había que descargar. Esos 3 contactores son contactores de vacío para el 8K2, 8K3, 8K4, los que conectaban la alta tensión del transmisor. El 8T1, 8T2 son transformadores de baja tensión. 8T8 el regulador de baja tensión, mecánico 100%, regulador de tensión. Esos negros se cambiaron. La garantía que dio el fabricante era 30 años y duraron 30 años. Casi ni un año más duraron. Se rebobinaron. Los condensadores de filtro con sus fusibles. Esto de la pared arriba creo que era la resistencia de filamentos, de retardo de filamentos, para que no entrara de golpe el filamento, que se encendiera poco a poco. Y esos son fusibles. También se fundían esos fusibles, aunque parezca mentira, se fundían. Y eso que les da dobles también. Esto es el armario de la automatización. Recordemos que se hizo aquí en PALS, por personal de PALS, en el año 93-94 más o menos. O sea, los inicios de todo de esta tecnología que parece moderna, pero es bastante antigua. A la izquierda se ven los esquemas del General, el de arriba el transmisor, el de abajo los servicios auxiliares, filamentos, contactores, etc. Y arriba el transmisor entero, de la izquierda que entraba los 1400 voltios, a la antena que estaba a la derecha, por ejemplo, pues hasta la antena salía, hasta el balón. Se podía hacer todo el seguimiento. Ya estamos en el Marconi, que es el más nuevo, el que iba mejor de todos cuando iba, porque cuando se averiaba decía, aquí estoy yo, y era habitual que en los mantenimientos se tocaba aquí y se estropeaba algo de la otra punta de todo, era muy habitual. Se temblaba, cuando había que hacer mantenimiento, temblábamos, porque ya decíamos, a ver qué pasará ahora. Un momento. Parece mentira que todas esas torres se pudieran montar en un par o 3 de años, en los años 60. Es increíble, realmente increíble. En estos contenedores vinieron los transmisores nuevos y en estos contenedores se fueron.
Esta es la zona de garajes. Aquí había el microbús que hemos visto al principio del vídeo, que era el que se usaba para el transporte de personal, pues los fines de semana, días festivos o el turno de noche, a las 12 de la noche. Por esta, digamos, puerta cuadrada que se ve a la izquierda del reloj, había el acceso a los talleres de antenas, a los carpinteros, al taller de pinturas, al servicio médico, o sea, los servicios auxiliares de la emisora. Esta era la estación de gasolina que proveía de combustible a los vehículos de la empresa. El Marconi, 250 kilovatios porque estaba frenado, que podía llegar a dar 300. Tenía 3 válvulas, una PEN, una final de RF, TH555 creo, algo así, y una moduladora. Era el que mejor rendimiento tenía porque ya de entrada ya no tenía filamentos, ya no tenía el consumo de filamentos. Y una válvula de estas finales, creo recordar que en el año 2000, por decir algo, valía sobre 1 millón de pesetas. Sí, no, sobre 6 millones de pesetas. Unos 30.000 euros serían ahora, unos 6 millones de pesetas más o menos valía. Esto es la parte final de RF. Esta es la válvula, es el condensador. Y esta verde es la válvula final. Era Thomson, la marca Thomson. Para hacer cualquier manipulación aquí, cualquier reparación, cualquier prueba, probar cualquier cosa, se podíamos estar toda la mañana para desmontar los condensadores o la válvula, lo que sea. O sea, era fácil para una avería estar 2 días o 3 días. No era nada raro. Porque solo en desmontaje y montaje podíamos estar 3 o 4 horas para poder efectuar las medidas tan solo. Aquí se ve la válvula, está refrigerada con agua también y por aire. Esta válvula no se podía reparar. Cuando se estropeaba, pues había que tirarla. Igual que la de General tampoco. Es pequeñita que se ve aquí, es la PEN. Tenía en la parte de arriba 2 cuernos, que era entrada y salida de agua para refrigeración. El balón arriba, el adaptador de impedancias. Y aquí la bobina principal con las cuchillas también. Aunque su forma ya no sea como la cuchilla, pero se mantenía el mismo nombre de cuchillas para evitar líos. Condensadores refrigerados por agua. El General no tenía cuchillas, era una bobina gordota para hacer el cambio de banda. Y esto es el acceso a la celda de potencia. Al transformador solo había 3, uno por fase, o sea, solo había un transformador en total. Y los rectificadores. Evidentemente, al ser más moderno, era todo más pequeño, más apretujado. Habían llaves, muchas protecciones para entrar aquí dentro. Aparte de bastones, había una serie de llaves que se habían de quitar para poder acceder al interior. El transformador, 3 bobinados, un transformador, 3 bobinas. Rectificadores. Esto de la derecha, que se ve arriba a la derecha, la esquina derecha, eran las resistencias de filamentos. Y esto que está encendido es el ignitrón. Igual que en Continental, en caso de sobrecarga, pues se tiraba la tensión, me acuerdo si eran 15 kilovoltios o 12 kilovoltios, a tierra. Y había que mantenerlo con la bombilla para mantenerlo estable. No dejaba de ser un tiristor, un tiriac, pero gordo.
Estos medidores eran cargador. La batería es el S1J, el conmutador de alta tensión. Los rectificadores con los accesorios auxiliares. Y es lo que entraba ya al transmisor. Venía de la celda de fuerza y entraba al transmisor. El transmisor, digo, iba muy bien cuando funcionaba. Había que poner en marcha y no tocarlo. Esto era el modulador, la maldita caja del modulador. La caja, cuando se estropeaba, era... Bueno, había uno de recambio, pero nunca funcionaba la de recambio. Se reparaba una, se ponía en servicio, se reparaba la otra. Se cambiaban, se quitaba una funcionando, se guardaba en el almacén de recambio y cuando volvía a estropearse a cabo de 1 año, 2 años o lo que sea, se ponía la de recambio y ya no funcionaba. Siempre había que reparar las dos a la vez y si estábamos 2 o 3 o 4 días reparando cada caja de estas. Circuito de refrigeración del Marconi. El depósito de agua ya se ve que más pequeño ya que el Continental. La bomba de agua también más pequeñita, no hace falta tan de eso, ya era más moderno todo. Más eficiente. Compresores de aire. Al fondo era lo que había el ventilador para el aire. A la izquierda había el cuadro con los auxiliares, fusibles y automáticos de los auxiliares. Y a la izquierda arriba el radiador y en la parte superior los ventiladores para extraer el aire caliente para refrigerar. La Marconi automatizado, al ser moderno ya estaba más preparado para ser automatizado, pues evidentemente ya fue mucho más fácil hacerlo. El PLC del Marconi que se puso aquí para automatizarlo. Pero este fue el más fácil porque ya estaba, digamos, era moderno, ya estaba más preparado ya. O más preparado no, estaba preparado ya. Y estos eran los transmisores nuevos. El Continental, que vinieron de Portugal y que estuvieron solo puestos en el pasillo. Se pusieron en marcha, yo nunca los vi en marcha, porque solo se hacía por la mañana, al estar en turno pues no, apenas los veía. Pero que se estaban montando y modificando, se puso modulación PWM para hacerlos más eficientes, pero se mantuvo más bien como distracción, más que como futuro. Se llegó a poner en marcha sobre la antena fantasma hoy. En marcha, digo, nunca los vi yo en marcha. Tenían ruedas para moverlos de un sitio para otro y con un gato hidráulico se movían por el pasillo a donde hacía falta. Dicen que cuando se cerró la emisora se pusieron contenedores otra vez, que fueron a Sri Lanka o alguna estación de la Voz de América, pero que se pudrieron en los contenedores, nunca llegaron a poner. Es lo que he oído, lo que se oyó decir. Con los gatos hidráulicos se levantaban y pusieron las ruedas para poderlos mover por los pasillos. Ya sube.
miramos el... Mira. Vamos al otro lado. Vamos a dejarlos ahí. ¿Quién manda aquí? Vale. Un momento. ¿Va? ¿Vale? Ahí le duele. ¿Qué más? ¿No hay uno más grande? Hombre, este puedo cortarle bien. Joder, me ha traído uno de las Fs. Este es el de picos y el de vías. Toma, este esquema no va bien aquí. El almacén de recambios. Aquí había los recambios de todos los transmisores. Casi se puede montar un transmisor entero con, bueno, dos transmisores enteros con lo que había aquí dentro. Abajo se ven las válvulas ML56, 81, 82 de Continental, condensadores de vacío a la derecha, la válvula de Marconi, no sé, el modulador, esa que está tocando el compañero, el modulador, la izquierda está la de RF, que es más gorda, y esta pequeñita que está moviendo dentro con el carro es el modulador, que es un poco más estrecha, por lo menos lo aparenta, un poco más estrecha. Al fondo, estas más gordas eran de las finales de RF. Aquí vienen condensadores de todo tipo. En este apartado era válvulas, cosas de cristal, digamos. Válvulas y condensadores de vacío. Esas válvulas eran las del General Electric, condensadores de General y Continental. Los de Marconi eran esos de Marconi eran esos cerámicos más modernos. Este carrito fue diseñado especialmente para transportar las válvulas de Continental, las ML56, 81, 82. En este caso, ahora se lleva a la máquina de alta tensión. Esta válvula puede tener algún problema de que salten arcos internos. Entonces aquí lo que se hace es poner un corto entre reja y filamento o reja y placa, y se mete tensión pues en los elementos que quedan libres. O sea, en este caso, por ejemplo, se hace un corto entre placa y reja y se aplica tensión entre filamentos y rejilla. Y se pone en marcha. Se ponen, por ejemplo, se ponían 15 o 20 kilovoltios, no me acuerdo los valores exactos, para mirar si se podía recuperar la válvula o definitivamente pasaba al otro barrio. A veces se dejaban 2, 3, 4, 5, 6 días seguidos, aquí saltando chispitas, y para intentar recuperarlas. A veces se recuperaban y a veces no se recuperaban. Se va aumentando la tensión paulatinamente y cuando supera el límite establecido con anterioridad de consumo, al saltar la chispa, la máquina se bloquea. Se observará con el piloto rojo de la derecha que se apaga, como ahora mismo que se ha apagado porque se ha superado el límite establecido.
Y esto es todo en este vídeo. No hay más información para mostrar, ya está todo el material disponible, ya se ha puesto. Ahora se queda una vuelta por el recinto de los técnicos, también en este caso el mismo, por el motivo que se ha dicho antes de que era su regalo de despedida, un vídeo conmemorativo. Pues va a hacer mantenimiento, revisión y mantenimiento de una de las vallas. Había 3 vallas, la exterior, esta interior que está a la izquierda y la tercera que envolvía, digamos, el recinto donde hemos estado hasta ahora. Esta valla interior, la de la izquierda, tiene un sistema de alarma por presión o algo similar, que incluso un gato o una ardilla o cualquier animalito pequeño que chocara con ella o intentara trepar, saltaba una alarma en la central, en la central de seguridad, indicando con pocos metros de error el punto donde se había producido la incidencia.